La Biblia etíope es uno de los elementos más intrigantes y fascinantes de la rica historia del cristianismo a lo largo de los siglos. Representa una manifestación única de la tradición religiosa, ya que contiene textos sagrados venerados por muchos, que reflejan la diversidad de creencias y prácticas dentro de esta fe. Algunos la consideran la Biblia más antigua que existe, o incluso la más completa de todas las demás, porque realmente presenta una importante diversidad de textos diferentes, entre ellos el famoso libro de Enoc, muy conocido en la tradición religiosa. Sus orígenes se remontan al antiguo reino de Aksum, reconocido como el primer reino de África que adoptó oficialmente el cristianismo. Además, hay quienes afirman que las conexiones entre la Biblia y Etiopía son aún más remotas y se remontan a la antigüedad, cuando se cree que la enigmática reina de Saba visitó al rey Salomón en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Este relato es una narración que, según la tradición, proporciona una explicación de por qué el Arca de la Alianza se encuentra actualmente en Etiopía, supuestamente ubicada en esta iglesia en particular. En este vídeo exploraremos en detalle todas las cuestiones pertinentes para discernir qué es realmente cierto y qué no es más que una leyenda. Es más, intentaremos comprender en profundidad este fenómeno tan singular, ¿verdad? El cristianismo etíope, sus raíces históricas y sus escrituras sagradas son aspectos bastante poco conocidos y a menudo no explorados en profundidad. Si se pretende iniciar esta narración en el punto correcto, en consonancia con la propia tradición etíope, es necesario retroceder unos 3000 años en el tiempo. En este remoto periodo, hubo una reina africana llamada Maqueda que, al enterarse de la existencia de un hombre de notable justicia y sabiduría que gobernaba un reino lejano a miles de kilómetros al norte, se sintió intrigada y motivada para averiguar más sobre este gobernante. Había un hombre llamado Salomón. Las historias que describían la inmensa grandeza y esplendor de este rey habían llegado a oídos de la reina a través de un mercader que había entrado recientemente en contacto con esta información, ¿verdad? En los días previos a ese momento, había conducido un gran número de camellos, junto con barcos repletos de oro, plata y piedras preciosas, llevándolos directamente a ese lugar concreto. La reina de la Meca, también conocida como la reina de Saba, quedó totalmente maravillada por las historias que escuchó sobre el rey Salomón, según los relatos históricos. En respuesta, decidió convocar a los principales miembros de su corte, organizó un gran transporte con una inmensa cantidad de camellos y mulas llenos de diversos tesoros y partió hacia el reino de Salomón. Cuando por fin llegaron, ambos se encontraron, intercambiaron regalos y discutieron sobre diversos temas durante varios días, con especial atención a los temas sagrados. Al final de este intercambio, la reina hizo una declaración significativa. A partir de ese momento, decidió que ya no adoraría al sol, sino que veneraría al creador del sol, que es el Dios de Israel. Así que regresó a su reino, llevando consigo no solo la fe que había adquirido a través de su contacto con el rey Salomón, sino también, sorprendentemente, un heredero de Salomón en su seno. De hecho, ambos establecieron una relación durante su estancia. El hijo fruto de esta relación creció y, 20 años después, tomó la decisión de visitar Israel para reencontrarse con su padre. Cuando llegó, fue recibido con dignos honores, como si se tratara del mismísimo rey Salomón. La gente de los alrededores notó un gran parecido físico entre ambos, lo que llamó la atención de todos. El propio Salomón, al observar el aspecto de su hijo, quedó sumamente impresionado, pues guardaba un asombroso parecido con el suyo. Este parecido era tan evidente que, en un instante, Salomón comprendió clara e inmediatamente que el joven que tenía delante era, de hecho, su hijo biológico. Era, de hecho, su hijo mayor, y declaró que debía asumir el papel de sucesor al trono de Israel. Sin embargo, el joven, llamado Menelik, que ya era adulto, rechazó esta propuesta porque se había comprometido a regresar a la tierra de su madre, que también era su patria, Etiopía. Ante esta situación, Salomón hizo entonces una nueva sugerencia, que Menelik regresara a Etiopía, pero con la condición de que volviera como rey, estableciendo así una unión entre los dos reinos. Además, ofreció que Menelik que aceptara esta propuesta sería ungido con aceite, siguiendo la tradición sacerdotal del pueblo israelita. Para ello, una corte formada por israelitas, hijos de importantes personajes de Jerusalén, viajaría con él de regreso a África. Y aquí es donde entra la discusión sobre el Arca de la Alianza, ¿verdad? Según esta tradición, los israelitas que fueron enviados con el hijo de Salomón tomaron la decisión de llevarse consigo el arca sagrada, actuando discretamente para que nadie se diera cuenta del acto. Es interesante observar que Salomón, al darse cuenta de la ausencia del arca, solo se percata de lo sucedido cuando su hijo ya se encuentra a una distancia considerable de Jerusalén. Así, motivado por la constatación de que el arca ha sido transportada sin su conocimiento, Salomón decide que debe ir tras ella. La situación revela,
pues, la urgencia y la importancia que el arca tenía para él, así como la capacidad de los israelitas para llevar a cabo la acción en secreto. Lleva allí un ejército para ir tras el grupo de Menelik, pero el grupo de Menelik ya había recorrido una enorme distancia sin detenerse y sin obstáculos, prácticamente flotando, volando, porque los propios ángeles de Dios habían ayudado a este grupo no solo a escapar con el arca, sino obtener el arca misma. Todo esto, según la tradición, era un plan divino. Así que Menelí llega a Etiopía, su madre abdica el trono en su favor y él comienza una serie de campañas militares, ganando todas las batallas gracias a la presencia del Arca de la Alianza y lo que significa, que es la presencia y el favor de Dios, y mientras tanto, Salomón está profundamente afligido en Jerusalén porque se da cuenta de que Dios ha transferido su favor de Jerusalén a Etiopía y acaba buscando consuelo en sus esposas, especialmente en su esposa egipcia, la hija del faraón, que acaba convenciendo a Salomón para que adore a otros dioses y por lo tanto, según esta historia, la legítima dinastía davídica salomónica termina en Israel y comienza en Etiopía y por tanto, también según esta tradición, el Arca de la Alianza llegó a Etiopía, donde supuestamente permanece hasta nuestros días. Según la Iglesia Ortodoxa etíope, la verdadera arca se guarda en la capilla de las tablas cerca de la iglesia de Santa María de Sión. Además, todas las iglesias pertenecientes a la tradición ortodoxa, así como las de Etiopía, tienen en su interior réplicas de las tablas que representan la alianza, que se guardan en sus respectivas zonas sagradas conocidas como el Santo de los Santos. Es interesante observar que cada una de estas iglesias se dedica especialmente a consagrar estas tablas a diferentes santos, entre los que se encuentran figuras veneradas como San Miguel, San Gabriel, Santa María, San Jorge, entre otros. Bien, eso está muy bien. Pero ¿cuál es la verdad y qué puede considerarse una creación ficticia dentro de esta narración? La historia que nos ocupa aparece por primera vez en una obra titulada Quebra Nagast a Gloria de los Reyes, que se presenta como el documento que recoge la discusión entre los 318 miembros del Concilio de Nicea. Este concilio, celebrado en el siglo IV, fue de gran importancia en la historia del cristianismo, ya que reunió a los líderes cristianos para debatir cuestiones teológicas y doctrinales fundamentales. Por ello, la obra no solo relata los acontecimientos, sino que también sirve como fuente que ayuda a comprender el contexto y las implicaciones de las discusiones que allí tuvieron lugar. El Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el siglo I de la era cristiana, es sin duda un acontecimiento histórico significativo, aunque al mismo tiempo es importante aclarar que no se desarrolló en el escenario que comúnmente se imagina. Se trata de un hito importante en la historia del cristianismo. No existe documentación ni pruebas de ningún tipo que se acerquen siquiera indirectamente al diálogo sobre Etiopía en el que participaron el rey Salomón y la reina de Saba. Además, tampoco existe ninguna mención orográfica o escrita del concilio que pudiera esperarse en contextos similares. Es más, el contenido del texto es en gran parte legendario, lo que sugiere que fue compuesto en una fecha muy posterior, posiblemente en el siglo X. Después de la era de Cristo, hubo un periodo importante en el que una nueva dinastía había tomado recientemente el control político y buscaba formas históricas de legitimarse ante la sociedad y el gobierno. Esta dinastía, que buscaba consolidar su poder, llegaría a ser identificada como la dinastía salomónica. Debido a factores como estos, los historiadores contemporáneos muestran una fuerte actitud escéptica hacia el contenido del Quebra Nagast, que es una obra literaria que narra la historia del linaje de Salomón y la reina de Saba, abarcando hasta 6 generaciones de la ciudad de Aksum y la nueva dinastía en cuestión. Un respetado profesor de la Universidad de Boston, al referirse a esta obra, opinó que el relato contenido en el Quebra Nagast, que se presenta de forma muy imaginativa y emotiva, sobre la descendencia de Salomón y Saba, es extremadamente improbable y no encuentra apoyo en pruebas concretas. Por ello, para él, esta narración se considera más un mito que una verdad histórica. Los grupos mencionados mantenían prácticas como la observancia del Sabbat, la circuncisión de los niños al 8º día de su nacimiento, así como el seguimiento de reglas relativas a la pureza, vinculadas a aspectos como el sexo, la menstruación e incluso la dieta, entre otros. Sin embargo, es una lástima que el origen de estas costumbres no pueda establecerse de forma histórica y precisa, y no sepamos exactamente cuándo comenzaron estas tradiciones en Etiopía, lo que crea cierta incertidumbre al respecto. Y si estas prácticas y costumbres de las que hablamos proceden de interacciones que tuvieron lugar hace mucho tiempo con personas de la tradición judía, como viajeros que procedían de esa región o comerciantes que pasaban por allí. Otra posibilidad es que estas costumbres se incorporaran directamente de enseñanzas contenidas en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Después del proceso de cristianización que tuvo lugar en esa región en particular, es correcto decir que esta es una cuestión que aún se debate en relación con el arca que se conserva en la capilla de las tablas sagradas,
ya que solo un selecto grupo de miembros de la Iglesia Ortodoxa etíope está autorizado a tener acceso a este objeto de gran importancia espiritual e histórica. De este modo, no estamos hablando de un objeto que se haya puesto a disposición del público en general o de los investigadores para que puedan realizar alguna investigación o estudio sobre él. Aunque no posea tal objeto, es evidente que, a pesar de todo el secretismo comprensible en este contexto, hay una serie de estudiosos que afirman haber tenido acceso al Arca de la Alianza. Entre estos eruditos se encuentra un profesor especializado en el estudio de Etiopía y que enseña en la Universidad de Londres. Este profesor hizo algunas observaciones interesantes sobre lo que vio, describiendo el arca como una caja de madera que, curiosamente, estaba vacía. La clasificó como una producción que se remonta a la Edad Media, o más concretamente al final de ese periodo, cuando los objetos de este tipo se fabricaban por encargo de forma meticulosa y cuidadosa. Así pues, hasta la fecha, no hay pruebas que respalden la afirmación de que el Arca de la Alianza hallada en la Capilla de las Tablas sea la misma Arca de la Alianza mencionada en la Biblia. Esta cuestión en sí misma es tan controvertida que merece un vídeo exclusivo que cubra todos los aspectos de este intrigante tema. Desde esta perspectiva, la narración en la que intervienen Salomón y la reina de Saba no es el único vínculo que la Iglesia etíope establece con sus raíces bíblicas. También hay una mención significativa en el Nuevo Testamento que describe la historia de un eunuco etíope que fue bautizado por el apóstol Felipe. Por tanto, este pasaje subraya otra conexión importante entre Etiopía y la tradición cristiana, destacando la relevancia del país en la historia de la fe cristiana desde la antigüedad. El texto menciona que este eunuco en particular servía en la corte de Candes, que es el nombre dado a la reina de los etíopes. Había viajado a Jerusalén con la intención de participar en actos de culto. Este etíope fue bautizado y prosiguió su viaje. En la Biblia, la historia termina en este punto, pero según tradiciones posteriores, se cree que regresó a Etiopía, donde predicó el Evangelio. Sin embargo, este relato también se enfrenta a dificultades en cuanto a pruebas históricas. Esto se debe principalmente al hecho de que, en la antigüedad, la palabra etíope no se refería a un solo pueblo o a una nación específica, sino que abarcaba diferentes grupos y contextos culturales. Por lo tanto, la naturaleza ambigua del término dificulta la atribución precisa de este acontecimiento histórico. El término Etiopía tiene el significado de cara quemada, y fue utilizado por los antiguos griegos, así como por otros pueblos, para referirse prácticamente a cualquier individuo que tuviera un tono de piel más oscuro en la vasta región que abarca partes de África y Arabia. Por lo tanto, al encontrar la palabra Etiopía en textos antiguos, incluida la Biblia, es importante darse cuenta de que esta designación podía referirse a una amplia gama de lugares, que abarcaban no solo Sudán y Eritrea, sino también el territorio de la propia Etiopía e incluso zonas que hoy pertenecen a Yemen, entre otros lugares. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las categorías geográficas y étnicas se interpretaban de forma muy diferente en la antigüedad, lo que pone de manifiesto la flexibilidad del uso del término. Cuando el texto carece de información adicional que pueda aportar un contexto más claro, resulta imposible llegar a una conclusión definitiva. Y esto es precisamente lo que ocurre en relación con Etiopía, mencionada en el Nuevo Testamento. Además, es importante señalar que incluso si aceptamos la hipótesis de que el eunuco que fue bautizado por Felipe pertenecía concretamente al reino de Aum, situado en la Etiopía contemporánea, la influencia que podría haber generado su predicación habría sido sin duda bastante limitada, ¿correcto? No lo suficiente como para dejar una huella duradera en la historia. Esto se debe al hecho de que el cristianismo no se implantó realmente en Etiopía hasta el siglo IV después de Cristo, y solo después de este hito apareció la famosa Biblia etíope. Llegados a este punto, podemos profundizar un poco más en la Biblia etíope y luego volver a examinar otros detalles fascinantes sobre el proceso de cristianización de Etiopía, un tema sumamente interesante. Ahora, centrándonos específicamente en la Biblia etíope, varios aspectos la distinguen y la convierten en una obra única. Para empezar, es importante destacar que contiene un mayor número de libros que cualquier otra versión de la Biblia. Mientras que las Biblias que siguen la tradición protestante suelen incluir 66 libros y la versión católica cuenta con 73 libros, la Biblia de la Iglesia Ortodoxa etíope está oficialmente reconocida por comprender 81 textos sagrados. Entre los diversos libros que componen esta colección se encuentra el libro de Enoc, que presenta afirmaciones sobre revelaciones que habría recibido el patriarca Enoc, conocido como el abuelo de Noé, figura a la que se hace referencia en el Antiguo Testamento de la Biblia. En el contenido de este libro se narran historias que tratan de acontecimientos significativos, como la aparición de los ángeles caídos y la rebelión que promovieron, ¿verdad? Estas narraciones tratan no solo del origen de estos seres celestiales, sino también de los conflictos y consecuencias resultantes de sus acciones. Los gigantes son seres de gran estatura,
a menudo descritos en historias, mitologías y literatura como criaturas colosales con dimensiones que superan a los humanos ordinarios. En diversas culturas, estos seres son retratados con características extraordinarias, como una fuerza extraordinaria y habilidades sobrehumanas. Además, los gigantes suelen desempeñar papeles importantes en las narraciones, y pueden ser antagonistas o protagonistas, según el contexto de la historia. En las mitologías clásicas, como la griega o la nórdica, suelen asociarse con elementos de la naturaleza o fuerzas primordiales, lo que refleja la admiración y el temor que los seres humanos sienten por estas imponentes figuras. ¿La génesis de los seres gigantes? El origen de los demonios es un tema que envuelve diversas creencias y mitos que trascienden culturas y épocas. Estas entidades malignas, a menudo asociadas al mal, hunden sus raíces en tradiciones religiosas, folclóricas y literarias. En muchas tradiciones, los demonios son considerados seres que se han desviado de una condición celestial o divina, optando por seguir un camino de oposición al bien y a la luz. En algunas narraciones, estos seres aparecen como ángeles caídos que, tras rebelarse contra Dios, fueron expulsados del cielo y condenados a vagar por la tierra, tratando de corromper a la humanidad. Además, en diversas culturas, los demonios también pueden ser vistos como manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza o como representaciones de los miedos y ansiedades humanas. Así, el origen de los demonios puede entenderse como un intrincado complejo de historias e interpretaciones que reflejan los dilemas éticos y existenciales de la humanidad a lo largo de la historia. Por último, abordamos temas que ya hemos tratado en otros vídeos presentados anteriormente. Además de los libros canónicos reconocidos, la Biblia contiene el llamado Libro de los Jubileos, que se presenta como un conjunto de revelaciones recibidas por Moisés en el monte Sinaí. El propósito de este libro es interpretar y ampliar diversos temas que ya están presentes en el libro del Génesis. Además, hay un extenso texto llamado Yosip, que es una crónica de la historia del pueblo judío, basada en los escritos del historiador Flavio Josefo, autor que vivió en el siglo I de la era cristiana. También se pueden encontrar cartas atribuidas al obispo Clemente de Roma, así como una colección de definiciones y normas eclesiásticas conocidas como sínodos. Debido a la magnitud y diversidad de estas obras, no sería factible enumerarlas o comentarlas todas en este momento. Esta imposibilidad se debe no solo al limitado tiempo disponible para la presentación del vídeo, sino que en realidad refleja una situación aún más compleja. Las propias autoridades de la Iglesia Ortodoxa etíope no tienen un consenso claro sobre cuáles son exactamente los 81 libros que componen su canon sagrado. Muchos reconocen y aceptan que, de hecho, existen exactamente 81 libros. Esta afirmación se apoya en diversas fuentes y concepciones de la totalidad de la obra en cuestión. La cuestión de qué obras literarias forman parte de esta lista sigue siendo una incógnita, un tema que aún hoy se debate y discute. Un experto en el estudio de la liturgia etíope aclara la situación, afirmando que en Etiopía no existe realmente un canon definido en el sentido en que se entiende este concepto en otras tradiciones. En lugar de considerar la existencia de una única Biblia, hay que tener en cuenta que existe una importante diversidad de códices que contienen una gran variedad de libros. Estos códices no comprenden necesariamente las mismas obras, y los títulos que presentan no garantizan que el contenido sea idéntico en todos ellos. Por ello, como autor, prefiero evitar caracterizar un canon etíope específico. En su lugar, es más apropiado abordar esta cuestión desde la perspectiva de las listas de obras, que en sí mismas no determinan cómo se reciben o interpretan los distintos escritos, según las observaciones de otro autor. Decir que la Biblia contiene exactamente 81 libros es, de hecho, una cuestión que implica más dogma que un simple cálculo aritmético. Así que no estamos hablando de una lista que se pueda simplemente sumar y ver que el total llega a 81. De hecho, se parte de un número predefinido, que es 81, y se procede a contar de una manera diferente, pudiendo incluir o excluir determinados libros, así como subdividir otros para llegar a la cifra de 81. Así que la realidad es que no existe un único volumen, una única aglomeración de páginas, ni siquiera una biblioteca o conjunto de libros que se pueda designar definitivamente como la Biblia. De hecho, esto no es correcto. En realidad, no existe una versión oficial que pueda considerarse la Biblia completa o algo que se le parezca. Lo que existe en realidad es una selección de los textos más convencionalmente aceptados, y además, una diversidad de otros textos que giran en torno a este núcleo central. Por eso, a la hora de plantearse si la Biblia de Etiop puede considerarse la más completa del mundo, es fundamental aclarar qué se entiende por una Biblia completa, ya que protestantes y católicos, por ejemplo, tienen concepciones distintas sobre qué libros deben formar parte realmente del canon, que es el conjunto de textos que se reconocen legítimamente como parte de la Biblia. La Biblia,
Aunque ampliamente reconocida y respetada, no se considera la más completa entre los distintos grupos religiosos. De hecho, se percibe como un conjunto de textos que contiene demasiados libros, especialmente para los cristianos ortodoxos y etíopes. Estos grupos tienen una visión distinta y diferenciada de lo que constituye el canon de las Escrituras, lo que lleva a una interpretación divergente de los otros cánones utilizados por las distintas tradiciones cristianas. Esta diversidad de opiniones refleja las complejidades y matices en la formación y aceptación de los textos sagrados dentro del cristianismo. De este modo, la afirmación de que la Biblia es más amplia y completa está estrechamente relacionada con aspectos dogmáticos específicos que varían según cada tradición religiosa, reflejando diferentes interpretaciones y prácticas, y no solo con una cuestión puramente numérica, ¿correcto? A medida que la Biblia contiene un mayor número de libros, se vuelve progresivamente más completa y exhaustiva. Esta multiplicidad de textos contribuye a una diversidad más rica y profunda del contenido que ofrece la obra. La pregunta que se plantea es sobre la variación de obras que se imagina que contiene la Biblia, ¿no es así? Por lo tanto, esta expectativa es fundamental para entender la respuesta a esta pregunta. Si decidiera insertar, a modo de ejemplo, las obras clásicas conocidas como la Ilíada y la Odisea en una Biblia, es muy probable que muchas personas no llegaran a la conclusión de que este compendio sería más exhaustivo o completo debido a esta adición. Probablemente comentarían que esos libros son demasiados, ¿no? Así que, una vez más, se trata de una cuestión de definición intrínseca. Sin duda, la dogmática tradicional tiene sus virtudes, pero también hay otra cuestión relacionada con la Biblia que merece atención. Cuando se habla de la Biblia más antigua, la más antigua conocida de la historia, se suele hacer referencia al manuscrito conocido como Garima II. Se trata de un manuscrito iluminado, es decir, con detalladas ilustraciones en color, creado con un método especial sobre pergamino, que probablemente se fabricó con piel de cabra. Además, este manuscrito es muy significativo porque contiene los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fundamentales para comprender el mensaje cristiano. Por lo tanto, la relevancia de este registro histórico es innegable. La fecha exacta de creación de este manuscrito sigue siendo muy nebulosa e incierta. Sin embargo, los resultados de las pruebas de radiocarbono indican que se elaboró entre los años 390 y 570 de la era cristiana, lo que significa que pudo producirse a finales del siglo I o incluso durante el siglo VI. Conviene subrayar que el manuscrito iluminado más antiguo que contiene los evangelios, que es el que nos ocupa, no puede considerarse en modo alguno el manuscrito más antiguo de toda la Biblia, ni siquiera el más antiguo de los manuscritos que contienen los evangelios. Es importante señalar que ya he producido un vídeo específico aquí en el canal que trata de los manuscritos más antiguos de la Biblia, pero para volver sobre los aspectos fundamentales, vamos a resumirlos brevemente, ¿de acuerdo? Los manuscritos más antiguos que contienen textos bíblicos se conocen como los rollos del Mar Muerto. Estos documentos, que fueron descubiertos en cuevas cercanas al Mar Muerto, datan predominantemente del periodo comprendido entre el siglo III y el siglo I antes de la Era Común. Así pues, se puede afirmar que su origen es muy anterior al de Garima II, que es un notable manuscrito etíope, o al de cualquier otro manuscrito de esa región y época. La relevancia de los rollos del Mar Muerto destaca, por tanto, no solo por su antigüedad, sino también por su importancia para el estudio de las tradiciones textuales que conforman la Biblia. El documento más antiguo conocido que contiene un texto del Nuevo Testamento, o al menos un fragmento que forma parte de este conjunto de escritos sagrados, se considera de gran importancia histórica y académica. Este manuscrito, por ser el más antiguo, ofrece valiosos datos sobre la forma y la transmisión de los primeros textos cristianos, lo que permite comprender mejor el desarrollo y la evolución de las escrituras a lo largo del tiempo. El ejemplar más antiguo que se conoce es el Papiro 52, propiedad de la Biblioteca Yonda Ilens y datado en el siglo II de la era cristiana. Los manuscritos que se consideran las Biblias cristianas completas más antiguas son los conocidos como Códice Sinaítico y Vaticano, ambos de este importante contexto histórico y datados en el siglo IV después de Cristo. Por otro lado, cuando nos fijamos en los manuscritos que representan Biblias completas en hebreo, encontramos los códices Asum Aleppo y Leningradensis. Estos códices hebreos, a su vez, están fechados en los siglos IX o X, lo que indica la importancia y antigüedad de tales textos a lo largo de la historia. Si tenemos en cuenta que el siglo X después de Cristo se sitúa en un periodo más reciente si lo comparamos con Garima II y otros manuscritos etíopes, podemos concluir que esta comparación resulta realmente inadecuada y carente de propósito. Esto se debe a que, al juntar información de periodos históricos tan diferentes y con cronologías completamente distintas, somos incapaces de establecer una comprensión clara o válida de los documentos en cuestión.
Por lo tanto, es evidente que el análisis carece de sentido, ya que se trata de contextos que no se solapan temporalmente. Los manuscritos bíblicos de Etiopía, contrariamente a lo que podría pensarse, no están escritos en hebreo, sino en lengua ge'ez, que es una antigua lengua etíope. Esta lengua, rica en historia y tradiciones, sigue utilizándose como lengua oficial en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope hasta nuestros días. Así pues, al analizar la cuestión de la antigüedad de estos manuscritos bíblicos, es importante señalar que se consideran los más antiguos solo en la categoría de manuscritos iluminados, es decir, copias artísticamente adornadas e ilustradas. Por lo tanto, este aspecto debe considerarse en el contexto más amplio de la investigación y el estudio de las escrituras. De este modo, podemos decir que la rica tradición etíope destaca de manera notable por la presencia de varios manuscritos iluminados que son verdaderas obras de arte, y estos manuscritos representan una de las características más distintivas y valiosas de esta tradición cultural. Por lo tanto, para concluir este debate, solo queda abordar la cuestión de quién fue el responsable de introducir realmente la Biblia propiamente dicha, así como la creencia en el cristianismo, en territorio etíope. Es importante conocer las fechas que marcan la llegada de la primera Biblia a Etiopía, así como la identificación del primer judío o cristiano que pudo pisar ese territorio. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, esta información es extremadamente difícil de precisar con exactitud. En cambio, sí es posible determinar cuándo esta región comenzó a ser gobernada por monarcas cristianos y cuando la población local se hizo predominantemente cristiana, lo que constituye un aspecto significativo de la historia etíope. Este fenómeno comenzó a producirse a partir del siglo IV de la Era Común, marcando un cambio significativo en el contexto histórico. Existen varias fuentes históricas que atestiguan que el primer obispo de Etiopía se llamaba Frumentius. Este hombre era un cristiano de la ciudad de Tiro, que hoy forma parte del territorio del Líbano. Durante el periodo en cuestión, fue nombrado obispo de Alejandría, situada en Egipto, por Atanasio, una figura importante de la Iglesia. También hay que señalar que Frumencio desempeñó un papel crucial en la conversión al cristianismo de Eana, un rey etíope que destacó por ser el primer monarca africano en adoptar esta fe. Existen registros, como monedas e inscripciones, que se remontan a la época del citado rey y que muestran una importante conexión con el cristianismo. Además, en el siglo siguiente, que corresponde al V, se produjo un movimiento en el que el Imperio Romano envió misioneros a la región de Etiopía. Entre estos misioneros se encontraba Garima, cuyo nombre está asociado a los evangelios que llevan su nombre. Con el objetivo de difundir la fe cristiana, estos misioneros trabajaron en aldeas y zonas rurales remotas, además de fundar los primeros monasterios de la zona. Al parecer, también iniciaron un proyecto más elaborado, que no se limitaba a traducir la Biblia al guineano, sino que implicaba una labor de evangelización más amplia y profunda. Cabe señalar que, durante este mismo periodo, se tiene constancia de que un emperador bizantino solicitó ayuda al rey Caleb de Aksum. Es importante señalar la referencia al nombre de este rey etíope, que desempeñó un papel importante en el apoyo a los cristianos que sufrían persecuciones en Yemen. Además, durante el siglo VI empezaron a aparecer informes de viajeros que documentaban la presencia de diversas iglesias cristianas por toda Etiopía, donde se proclamaba y difundía el Evangelio de Cristo. También es notable que, incluso ante la creciente influencia y expansión del Islam a partir del siglo VI, Etiopía siguiera siendo predominantemente cristiana, preservando su identidad religiosa a lo largo del tiempo. Un viajero portugués del siglo X hizo la siguiente observación: ningún otro país del planeta está tan lleno de casas de culto, iglesias, monasterios y presencia de clérigos como Abisinia. Es importante recordar que este es un nombre tradicional para lo que hoy conocemos como Etiopía. Además, es notable que cuando se entona un canto en una iglesia, la melodía puede oírse en otra iglesia cercana, o incluso en varias de ellas simultáneamente. Estos individuos tienen una inclinación innata hacia la bondad y la generosidad, por lo que demuestran un carácter altruista en sus donaciones y limosnas. Además, tienen la costumbre de asistir regularmente a la iglesia, mostrando un gran compromiso con las actividades religiosas. También son extremadamente cuidadosos y dedicados cuando se trata de sus adornos litúrgicos, mostrando un celo que refleja su profunda devoción. En cuanto a las prácticas religiosas, adoptan el ayuno y otras formas de mortificación, manteniendo así un fervor espiritual que recuerda en gran medida la intensa devoción de los primeros cristianos. En la narración que exploramos anteriormente, nos fijamos en la figura del hijo de la reina de Saba. Es interesante observar que durante muchos siglos la bandera que representaba al imperio etíope exhibió la imagen del león de Judá, que iba acompañado de unas alas, presentando un profundo y significativo simbolismo.
Esta tradición perduró hasta que el último monarca de la llamada dinastía salomónica fue apartado del poder en un golpe de estado. El nombre de este rey es bien conocido y muchos de ustedes lo habrán oído en otras ocasiones. Se llamaba Haile Selassie. Este dignatario es ampliamente reconocido por el movimiento Rastafari, donde se refieren a él como Jah. Sin embargo, esta es una narración que merece ser explorada más a fondo en un vídeo dedicado exclusivamente a ella. En resumen, puede decirse que la Iglesia Ortodoxa etíope tiene orígenes antiquísimos, ¿no es así? Sobre todo en lo que respecta a la expansión del cristianismo durante el siglo IV de nuestra era, es importante tener en cuenta que esta expansión pudo verse influida por las interacciones que tuvieron lugar anteriormente con comunidades judías y cristianas. Estos intercambios culturales y religiosos pueden haber desempeñado un papel importante en la formación de los cimientos de esta religión emergente. Aunque atravesaron la zona en cuestión, la confirmación histórica de este hecho resulta un tanto difícil. Además, esta región fue responsable de la producción y conservación de una versión de la Biblia bastante distintiva en comparación con las demás. Esta obra contiene un número considerablemente mayor de textos, además de tener unos límites más amplios. Además, desde el punto de vista material y artístico, está notablemente bien elaborada. Aunque no es la más antigua de todas, sin duda tiene peculiaridades que la hacen destacar. La práctica religiosa en cuestión es antiquísima y se ha respetado rigurosamente a lo largo de los siglos. En cierto modo, en el caso del cristianismo ortodoxo etíope, es uno de los pilares fundamentales que sostienen esta fe, que se ha mantenido vibrante y culturalmente significativa durante más de 1000 años. Les agradezco sinceramente que me hayan escuchado y que hayan seguido este vídeo hasta el final. Que Dios les bendiga profunda y abundantemente, y que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo vídeo.